¿Cómo vivió la época del Sendero Luminoso y el RMTA en el año 80? El Sendero Luminoso y RTA, primero Sendero, porque el Sendero hizo mucho perjuicio, mucho daño en la selva comenzó en el 80. Fue creciendo más, haciendo muchos crímenes. Murió bastante gente inocente, entraban a las casas, mataban a los padres, sus hijos. Entraban hasta parte de las comisarías, mataban a las policías, hacían emboscada a la policía. Muchos murieron. Fue creciendo Sendero hasta que llegó hasta Lima. Llegó a Lima, ya comenzaron con coches de bococho, bombas, mataban a los dirigentes de comederos populares, borraban, tumbaban las torres de luz, no había luz, porque tumbaban las torres, puentes, y no había. Ya nosotros, el pueblo, tenía miedo ya, que eso ya nos iba a componer. Pero gracias al 90, el presidente que fue de Mori, cambiaron las cosas, porque comenzaron a agarrar a los cabecillas de todo el sendero, y así fue perdiendo hasta el año 2000, que ya se tranquilizó. El sendero sí, el sendero ha sido hasta las finales, hasta el 90, cuando ya se vino a tranquilizar, porque eso no pensábamos que se iban a matar ahora sí. Ahora con esto de nuevo que está, de nuevo, desde esto, ese terrorismo, es este sendero que está metido ahí, todavía han quedado polillas todavía. ¿Hubo un momento en el que pensaste que esto no iba a acabar? Sí, todos, no solamente yo, todo el Perú pensaban, lloraban, pensaban que esto no se iba a acabar. ¿Verdad? Que no se iba a acabar, porque se veía cada día, del 80 a fines del 90, se veía demasiado ya, muchos crímenes. Ya no respetaban a nadie, ni a la policía, ni a nadie, ni al ejército, nada, no. Pero en 90 ya cambiamos, como dicen, la tranquilidad. ¿Cuánta familia, cuántos hijos han muerto, gente inocente, niños huérfanos que han quedado del Sendero Luminoso? Eso se tenía miedo, pero gracias a Dios, ahorita estamos menos, hasta el año 2000, pero ahorita de nuevo se ha comenzado igualito, sí, comenzó el Sendero Luminoso. Y puede ser que cambie, ¿ves? ¿Presenciaste algún atentado? Intentaron, en mi casa no, pero desde la selva, Lima, en todo, se puede decir, en todo el Perú, se abrió el sendero. Aquí en Lambayeque, también, aquí en Lambayeque llegó el sendero. Se encontraron aquí por la baja de la universidad, que estaban así los médanos, se encontraron bombas, ponían su bandera, bombas. Se encontraron por acá, por el lado de Michumí, se encontraron casas con armamento, pero a la policía, el 90, cuando Mori, ahí comenzaron a destruirlo ya. Cazaron a toditos los cabecillas, los tuvieron presos y ya se compuso un poco. Pero hay unos que han salido, esos siguen igualitos. Por eso estamos nosotros igualitos, porque esos que han salido siguen la misma política que quieren ellos. Tú como ex policía en los tiempos del terrorismo, ¿me puedes contar tu experiencia? Mi experiencia vivida en el tiempo del terrorismo era de que nosotros como efectivos policiales no podíamos salir solos, teníamos que salir en grupo. ¿Por qué? Porque cada cuadra, cada minuto era una explosión. El terrorismo había abarcado casi todo el territorio, lo que era, por decir, nuestra jurisdicción, que era Cajamarca. ¿Me entiendes? Entonces, esa es nuestra experiencia vivida. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente ya estábamos corriendo un riesgo, por decir, muy, muy delicado, ¿verdad?
¿Y qué es lo que más te impactó al momento de enfrentarte a esos grupos terroristas? Mira, lo más impactante fue de que cuando nosotros nos fuimos a ver, nos comunican que en tal sitio el Sendero Luminoso había agrupado a toda la gente en una hacienda, primero era de hacienda, lo había agrupado a toda la gente y ahí estaba lo que era tanto un profesor, tanto los alumnos, que también ya estaban comprometidos en el Sendero Luminoso. Por decir, en tiempo en Cajabamba, cuando nos comunican que efectivamente estaban atacando, nosotros nos fuimos y encontramos un alumno muerto. ¿Por qué? Por las fuerzas, por si la Policía Nacional lo había matado, porque ese era como decir que estaba armado y estaba cuidando que no salgan, y si viene la policía, atacar a la policía. Ese tiempo era el instituto, un colegio que siempre, un instituto superior, pero era como decir la normal decían era. Ahora es pedagógico, y han cambiado el nombre. Y, Entonces que ahí estaban comprometidos casi los alumnos y profesores. ¿Dónde vivía usted durante los años de violencia del terrorismo? En Chiclayo, sí, Distrito La Victoria, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque. ¿Qué recuerda usted del periodo del terrorismo en el Perú? Hoy era horrible, horrible porque los cochebombas derribaban las torres de la luz, los apagones, no había tranquilidad, andábamos asustados. Sí, a diario casi derrumbaban las torres, las noticias, sí. Fue el tiempo A ver, muy primera feo. pregunta. ¿Cuáles son los recuerdos cuando yo te hablo sobre esos temas? ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Bueno, fueron unos recuerdos tristes que yo no quisiera que se volvieran a repetir ahora, porque fueron momentos de zozobra, de terror, de miedo que se vivió la población. Nosotros en particular teníamos temor de salir a la calle, nuestros hijos, nosotros mismos. Los recuerdos feos que hubieron que habían apagones, volaban las torres de alta tensión, entonces por lo tanto ya no había luz. Atacaban a los coches bombas, que les ponían dinamita a los carros y volaban, la gente inocente pasaba por las calles y no había seguridad, moría. Se vivía con terror, ¿no? Sí, me han puesto el nombre de terrorismo porque se vivió con miedo. Fueron momentos muy tristes que yo personalmente, bueno, creo que todos los que vivimos en este tiempo, en la década del 80-90, no quisiéramos que se volviera a repetir. Correcto, no, niña. Bueno, segunda pregunta. La segunda pregunta es si durante ese tiempo tú y tu familia se sintió con temor, y si fue así, ¿cuáles fueron las medidas que ustedes tomaron para mantenerse unidos a pesar del miedo, de la incertidumbre? ¿Cuáles fueron esas medidas? Claro, vivíamos, como dices, con temor, no se podía salir ya mucho a las calles, no podíamos disfrutar de salir, por decir, un domingo a recrearnos, a salir con nuestros hijos a un parque, porque había ese temor de que podía haber un atentado, un coche bomba. No había seguridad. Claro, sí, fueron momentos muy tristes. Muy oscuros. Ya, bueno, niña. Tercera pregunta. Bueno, esta pregunta sí se me hace interesante porque quisiera saber si en esos tiempos, ¿cómo impactó esto en la vida diaria? Si hubo algún cambio en la rutina o tal vez en la familia hubo algún cambio. Claro, como te digo, sí hubieron cambios. Como te digo, vivíamos en zozobra y ya no había esa libertad de salir libremente, con seguridad, a disfrutar del día a día. Teníamos que, del trabajo a la casa, estar el mayor tiempo posible reunidos en casa. Claro, y por ejemplo, mami, en esos tiempos, los menores que tenían que ir al colegio, ¿cómo harían ahí? ¿Ya no las mandaban solas? Solos? No, los dejábamos en el colegio y teníamos los padres que ir a recogerlos. Impactó bastante en el aspecto emotivo de las personas porque ya no había esa seguridad. Vivíamos así, a mato de salta, como se dice, con temor, con miedo y eran tiempos, como te repito, difíciles. Mi primera pregunta es, ¿cómo viviste esa época del Sendero Luminoso y el MRTA?
Hola, hijo, buenas noches. Bueno, se vivió con mucho miedo y temor. En las noticias siempre se escuchaban pues, que habían atentado, ¿no? De cochebombas, los apagones, por el sabotaje que había pues, en las explosiones de las torres eléctricas, ¿no? No. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué recuerdos personales tienes de esos años? Bueno, te recuerdo los apagones repentinos y cómo la familia vivía, ¿no? Alumbrándose pues, con una vela o una lámpara querosene y también las explosiones pues, que se escuchaban desde lejos, ¿no? Y por último, ¿crees que esa época cambió el Perú a las personas? Bueno, sí, definitivamente esta época nos dejó heridas muy profundas, pero también enseñó al país pues el valor de la paz y la importancia de la democracia, ¿no? Listo, papá, gracias por responder.